3 años de esa pandemia que nadie sospechaba. Claro, el paciente cero, el primer paciente con coronavirus en Argentina, que además contaba cómo transitaba esa enfermedad y en cierto modo anticipaba todo lo que venía después. Hubo un acto en el CCK donde estuvo el presidente Alberto Fernández homenajeando justamente a 3 años a los trabajadores, a los equipos de salud que justamente lo que hicieron fue trabajar para cuidar la salud de la población en medio de esta pandemia. Este encuentro de hoy es un encuentro difícil porque nos remonta a un tiempo doloroso. Nos remonta a un tiempo que ninguno de nosotros queremos volver a vivir. Créanme, a ningún gobernante del mundo le deseo vivir lo que nos tocó vivir a nosotros. Porque gobernar en la pandemia es lo más parecido a caminar en un pantano. Uno nunca sabe dónde pisa y se hunde. Pero lo hicimos. Y tuve una suerte, que el barco que me tocaba manejar tenía argentinos y argentinas. Y lo hicimos muy bien. Lamentablemente, en el camino quedaron 130.000 argentinos. Pero de lo que nadie habla es que fueron atendidos por la salud pública 10 millones de personas que se curaron en la salud pública. ¿Y saben por qué se curaron? Por todos ustedes. Gracias a todos ustedes, gracias al trabajo de todos ustedes. Por eso se curaron. Porque además hubo un Estado presente que les dio los insumos necesarios para que ustedes pudieran trabajar y hacer lo que hicieron. Y eso debe llenarnos de orgullo en tanto dolor, tanta melancolía, tanta pena, tanto olvido. Recordemos eso. Recordémoslo. Porque eso nos hace fuertes, eso nos hace distintos. Estamos todos en el mismo barco. Aquí nadie se salva solo, repetía una y otra vez, parafraseando al Papa Francisco. Y no nos salvamos solos. Acá estamos, somos sobrevivientes de una tragedia que se llamó pandemia, pero a la que le pusimos el pecho, le pusimos toda la fuerza, le pusimos toda la garra, para que no se lleve las vidas que no debía llevarse de la Argentina. No es motivo de celebración, es momento de recordar. Es momento de recordar, porque todo eso nos pasó sin un Estado presente, nos pasó con un sistema productivo en crisis, nos pasó en una situación social mucho más que crítica, nos pasó endeudados, sin crédito. Nos pasó todo eso y nos repusimos. Y construimos todos los hospitales que hicieron falta, y llevamos todos los respiradores que hicieron falta, y pusimos todas las camas de terapia que hicieron falta, y seguramente muchos médicos se volvieron terapistas por necesidad en esos momentos, y lo hicieron. Y lo hicieron. Es la mejor Argentina. La Argentina que frente a la adversidad se une. Se une y trabaja y avanza. Es la mejor Argentina. Y esa es la Argentina que hay que construir. Claro que en medio de la incertidumbre asistimos a grandes muestras de solidaridad y de valentía, podríamos decir, meses sin vacunas, sin saber efectivamente cómo se comportaba este virus, pero sabiendo que debíamos cuidarnos para cuidar al otro, ¿no? Vaya si tenía para dejarnos la pandemia, Doc. Sí. Y desde aquí ustedes también generando conciencia, ¿no? A medida que estudiaban, aprendían y demás. Sí, pero como uno buena gente y gente que se preocupó por el prójimo, sí. Estaban también aquellos que no se preocupaban. Creo que vimos también lo mejor, sí, y lo peor de algunas personas. Sí. Realmente fue preocupante. Y fue mucho trabajo, como acaba de escuchar, fue mucho trabajo de los colegas. Sí. Y tuvimos, yo le diría, la gente a veces critica una cosa, y no nos encerraron tanto tiempo. Yo quisiera, yo creo que se lo voy a traer la semana que viene para que lo vean, el exceso de mortalidad, o sea, el daño colateral que provocó el COVID en ciudades
altamente equipadas sí. con medicina, como Nueva York, por ejemplo, donde debieron recurrir a barcos hospital para internar a los pacientes. Y la que usted debe haber visto, se debe recordar la cantidad de fallecidos que había. Terribles. Porque el problema no era solo el COVID, el problema era que el COVID ocupaba la medicina que existía y la otra gente no se podía atender. El daño colateral que mostró Nueva York, comparando los fallecidos el primer año de COVID contra el promedio de fallecidos de los últimos 5 años fue tremendo, asusta, le digo, cuando uno lo mira, asusta. Doc, bueno, acá tenemos un listado que la verdad yo ya tengo preguntas para hacer porque lo estoy viendo. ¿Qué es esto? Hoy le hice un análisis busqué cómo estábamos hasta el día de ayer con infectados y fallecidos por COVID. Para tratar de homogeneizar Sudamérica, hice un análisis por millón de habitantes. Y ustedes fíjense que Argentina ocupa el 5º lugar en fallecidos en Latinoamérica. ¿Sí? El que más fallecidos ha tenido, 6.000 y casi 6.500 por millón de habitantes, es Perú. Le sigue Chile con 3.200, Brasil con otros 3.250 más o menos, Paraguay y Argentina con 2.866. Este número ha bajado tremendamente en los últimos meses. Los últimos meses ha disminuido bastante. Aunque después del Mundial, Argentina tuvo un piquito de infectados, seguido de un piquito de fallecidos. No fue importante, ya está bajando nuevamente, el número que tenemos actualmente es casi insignificante. Le diría que tenemos más trabajo por otras patologías que por COVID. Hoy en día, cuando hace un año era totalmente al inverso. Doc, no tenemos más tiempo. ¿Por qué Venezuela es la última? ¿Qué hizo? Venezuela tiene pocos registros de infectados, como puede ver, 19.500 por millón y tiene 206 fallecidos por millón. No hay un reporte constante de Venezuela, ha sido bastante esporádico, cuesta muchísimo conseguir los datos reales de lo que tienen y creo que por eso se ubica, la diferencia es casi muy grande, ínfima en cantidad de fallecidos. Pero creo que muchas cosas estas nos vamos a dar cuenta dentro de un año o dos cuando hagamos un análisis más detallado. Vamos a seguir estudiando, gracias Doc. En el marco de este homenaje que se hizo en el CCK, por supuesto, también la ministra de Salud, Carla Bisotti, habló. Uno habla como si hubiera pasado un montón de tiempo y fueron 3 años desde ese primer caso. Lo segundo es que uno tiende a no hablar de eso porque es una situación muy traumática, no importa dónde la hayamos transitado, en qué rol la hayamos transitado y la conclusión es que es muy necesario hablar, no solamente para ver lo que fuimos capaces de hacer, sino también para tener memoria hacia adelante, para mirar hacia adelante, para construir hacia adelante y por supuesto que también para sanar. Cuando uno habla, y nos pasó creo que a todos y a todas, volver a vivirlo en el cuerpo, volver a vivir esa situación, uy, no me acordaba, uy, pasó esto, y haberlo podido resolver y haber sabido que estaba el otro. Siempre en los peores momentos había otro, o un colega ministro o ministra, o alguien del sector privado también puso muy en valor la presencia del Estado para poder producir respiradores y distribuirlos equitativamente. Los desafíos son enormes, específicamente hablando de COVID. Estamos en el piso más bajo del caso, sabemos que no va a desaparecer, pero sí que tenemos esa herramienta que es la vacuna, hay que seguir recibiendo los refuerzos, tenemos la vacuna bivariante distribuida en todo el país, es clave que quien no recibió una vacuna en los últimos 4 meses puedan recibir ese refuerzo, sobre todo quienes tienen condiciones de riesgo y desde el punto de vista de los cuidados, ¿no es cierto? Pero pensar en lo que queda por delante, yo te diría que la salud siga siendo prioridad, que siga en el centro de la escena, trabajando con todas las demás problemáticas sanitarias.